Hola pájaros, aquí Cóndor. Bienvenidos a un nuevo listado completamente subjetivo basado puramente en suposiciones propias y sin mucho fundamento más allá de mi propio gusto visual. Esta vez voy a listar las que a mi parecer son las 10 mejores motos cruiser o custom en España, modelo 2020 disponibles en la tierra de Cervantes. Este dato geográfico es importante porque debido a las restricciones de emisiones existentes en Europa, hay muchas cruiser que ya no están disponibles en este continente, que se siguen vendiendo en el resto del mundo, como por ejemplo las Yamaha Star, la Kawasaki Vulcan, las Suzuki Boulevard y las Honda Shadow y Fury. En otras palabras, toda la generación anterior de cruisers japonesas han desaparecido de nuestro mercado. Pero no solo estas, las Triumph America, Speedmaster y Thunderbird también han quedado fuera de combate con las restricciones a las emisiones. Antes de empezar, les recuerdo que en mi video anterior presenté las 5 mejores alternativas a Harley Davidson, pero con el error de novato de no haber medido bien mis palabras, así que he dado a entender que eran 5 opciones mejores que Harley, y no es así. Quería decir que son 5 alternativas, pero que sean mejores que Harley o no, ya depende de cada uno. Esto lo traigo a colación porque van a haber unas cuantas Harley en este listado y el que ya haya visto ese video igual se sorprende con esto. Ahora sí, empezamos. 10. Triumph Bonneville Bobber Black. Es una pena que la marca británica haya decidido abandonar prácticamente por completo el segmento custom. Ahora la única representación que tiene en este mercado son un par de variaciones de la nueva Bonneville y según como lo mires, la Rocket 3. Lo que pasa es que la nueva Bonnie es un éxito total y la variación Bobber que tienen en catálogo es impresionante. De ver y volver a ver cada vez que se te cruza en el camino. La pega que tengo con esta moto es que como buena Bobber es unipersonal y poco apta para hacer rutas, porque claramente lo que quieras cargar te lo vas a tener que llevar en una mochila. Además voy a decir que ya no hay más Triumph en este listado. La nueva Speedmaster es demasiado clásica para mi gusto y la nueva Rocket 3 es chula, pero hay algo ahí que no logro encajar bien. Puede ser cierto rechazo al exceso, no sé. No, si solo pudiera salir con una del concesionario sería con la Bobber Black. 9. Indian Scout Bobber. Este modelo es el más vendido de Indian en España y no me cuesta nada entender el porqué. La plataforma Scout me gusta bastante y claramente la variable más llamativa es la Bobber con el tratamiento de resaltos en negro mate que tanto gusta en estos tiempos. Esa idea de que las custom verdaderas tienen que ser refrigeradas por aire queda totalmente desvirtuada cuando tienes la oportunidad de ver una Indian Scout Bobber en vivo y en directo. En esta Bobber es relativamente fácil poner asiento de pasajero y respaldo para el que lo desee, y usando los accesorios oficiales sigue quedando una moto bastante chula. De todas maneras, al ser una Bobber vuelvo a tener la misma queja que con la Triumph. Para viajar largo no vale a menos que estés dispuesto a romperte la espalda cual burro de carga. 8. Indian Scout. Inicialmente pensaba incluir una sola Scout en el ranking, pero luego me he dado cuenta que a este nivel estoy hablando de variaciones de esta o aquella plataforma, como las Softail de Harley o las 1400 de Moto Guzzi, que vais a ver más adelante. Siendo esto así, a pesar de que la Scout Bobber siempre me impresiona, la realidad es que teniendo la posibilidad de poseer una Indian, yo siempre pienso en pareja y viajes largos, así que mi elección sin duda sería la Indian Scout, la normal, la base. Puede que tenga un poco más de cromados de lo que yo quisiera, pero con esta moto sí que no hay dudas de que se tiene un hierro capaz de transportarme a mí, a mi pareja y a mis cosas hasta que se nos acabe el día, y no la espalda o las posaderas. 7. Moto Guzzi El Dorado. La plataforma 1400 de Moto Guzzi es para mi gusto lo mejor que existe en cuanto a diseño en el segmento custom. Y entre estas, la El Dorado es tan chula que es la única custom de corte clásico que me encantaría tener. No soy fanático de los cromados ni de grandes guardabarros, pero la El Dorado no exagera con ninguno de los dos y aún así al verla no queda ninguna duda de que es la típica custom que ha existido toda la vida, solo que con el motor en V transversal. Aquí empiezo a flaquear en cuanto a pegas o puntos en contra. Lo único que puedo decir en contra de la El Dorado es que hay otras motos que me gustan un poco más, pero desde esa posición del ranking siempre estaría con una sonrisa de oreja a oreja en cada salida. En realidad ya lo estoy con mi moto, pero seguro que entienden lo que quiero decir. 6. Harley Davidson Fat Boy 30 aniversario.
Este clásico de Milwaukee, parido en 1990 y puesto en el mapa por el T800, fue el sueño de muchos adolescentes por mucho tiempo. Salvando las inevitables diferencias generadas por el imparable avance de la tecnología, sigue siendo casi la misma moto ahora en 2020. Sus horquillas de diámetro amplio hasta hace poco me parecían fabulosas, aunque ahora empiezan a parecerme un poco exageradas. Ser exitoso por 30 años con la misma pinta no es posible sin hacer al menos unas concesiones estéticas para acomodarse al gusto de la época. Y esto para la Fatboy significa deshacerse de toda su vestidura original plagada de cromados y entregarse en cuerpo y alma al negro mate. Lo que ahora se llama versión del 30 aniversario es lo que en años anteriores era la Fatboy Special, aunque el que siga prefiriendo los cromados también puede optar por la Fatboy normal. 5. Moto Guzzi Audace Carbon. Es la hermana moderna de la anterior Moto Guzzi del ranking, y como he visto que prefiero las custom modernas, es lógico que la Audace Carbon esté por encima de la Eldorado en mis preferencias. Recuerdo que la primera vez que vi esta moto en la calle estaba aparcada en un café, y me impactó tanto que decidí sentarme a tomarme uno mientras la contemplaba sin prisa. No tenía ni idea de la existencia de Moto Guzzi en ese entonces, pero desde ese día la tengo como uno de mis referentes, porque por muchas vueltas que le daba no le encontré nada negativo. La Eldorado es todo seriedad, mientras que la Audace Carbon es alegría. Ahora, además le han puesto el toque de pintura roja en las cabezas de los cilindros y en las pinzas del freno delantero, y ese detalle es un poco macarra, pero hecho a la italiana, así que es la cantidad justa sin exagerar. A mí por lo menos me parece que queda genial. 4. Harley Davidson Lowrider S. La Lowrider es uno de los modelos clásicos de Harley Davidson, siendo una Dyna desde principios de los 90 y una Softail en su última encarnación. La Lowrider me gusta, pero es muy básica y tiene demasiado cromado. La Lowrider S, sin embargo, coge todo lo bueno de la Lowrider, le agrega detalles chulos y le pasa el negro mate por encima a todos los cromados. Es una fórmula ganadora, como hemos visto en un par de posiciones atrás con la Fatboy, y el resultado es sin duda una de las motos más chulas que salen de Milwaukee. La Lowrider S, sin embargo, tiene un detalle que ha tenido desde que sé de su existencia y que no logro entender. Se trata de la capa de bronce oscuro que usan en las llantas y que en vez de resaltar, me da la impresión de ser un trozo de metal oxidado que el encargado olvidó cambiar antes de entregar el prototipo final. ¿De veras a alguien le gusta esto? 3. BMW R18. La R18 ha entrado con mucha fuerza al imaginario custom. Yo aún no he visto la primera. De hecho, creo que apenas en estos días han comenzado a distribuirlas por el mundo. Pero aún así me tiene impresionado este diseño desde que vi las fotos del primer concepto. Es más, es la única moto custom a la que le he dedicado un video en exclusiva sin haberla visto en persona. No veo la hora de que en BMW me dejen probarla. ¿BMW, estás ahí? La R18 es como un lienzo en blanco, así que me parece lógico decir que tendría que hacer un poco lo mismo que con la Indian Scout Bobber para traerla a mi terreno. Es decir, tendría que ponerle los accesorios necesarios para poder viajar largo con pasajero, que además irá más cómodo en la BMW que en la Scout. Y de paso tendría que cambiarle los escapes, pero no por mejorar el sonido, sino para no ver el atentado visual que son los de serie. 2. Harley Davidson Sport Glide. Igual soy minoría, no lo sé, pero me parece que la Sport Glide es la Softail perfecta. Es cierto que viene con el Milwaukee 8 pequeño, pero sigue siendo un tocho de 1746 centímetros cúbicos, así que tiene potencia de sobra. El carenado me gusta mucho y las maletas también. Poco o nada habría cambiado yo si hubiese estado encargado del diseño, y me encanta que sean de quita y pon con facilidad porque te da la sensación de tener dos motos en una. Antes de los Milwaukee 8 y la nueva gama Softail, lo que más se parecía a esto era la Dyna Switchback. Pero para mi gusto la Switchback era demasiado clásica, mientras que la Sport Glide sí que parece una moto de este siglo. Podría decirse que la Sport Glide es como la moto que ya tengo, pero mejorada contundentemente por todos lados. Y como mi moto me encanta, entonces esta es todo un sueño. 1. Moto Guzzi MGX21. Ya había puesto otras dos Moto Guzzi 1400 en este listado. Y si eres fan de la marca de Mandello del Lario, estoy seguro que estabas esperando ver la MGX21. Para mi gusto, el mundo cruiser ahora mismo no tiene rival para la MGX21 en cuanto a impacto visual.
El carenado tipo Batwing, las maletas curviadas, la rueda delantera de 21 pulgadas, los detalles rojos y de fibra de carbono y la inexistencia de cromados hacen que se me chorree la baba cada que veo una foto. Sí, es muy triste, pero nunca la he visto en persona. Esto igual es otro punto a favor según como lo mires, exclusividad absoluta. Tanto que en España se han matriculado solo 2 en todo 2019. ¿Alguien la ha visto en la calle? ¿Existe de verdad o es todo una ilusión? Bueno, dejando a un lado las bromas, en realidad es normal que una motocruiser de gama alta venda muy pocas unidades en España, que aquí las preferencias son por otros sectores. A modo de ilustración y para cerrar, la Indian más vendida que no es tipo Scout ha vendido 20 unidades y Harley solo tiene 2 Softail con más de 50 ventas en todo 2019. Bien, este video se ha terminado, pero si has llegado hasta aquí puede ser que te esté gustando mi contenido, así que te sugiero que te suscribas y luego que pases a ver estos otros videos que me parece que también te van a gustar. Nos vemos en otra, pájaros.